La región etérica del mundo físico. Del libro Concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel. Tan pronto como entramos en este reino de la naturaleza, nos encontramos en el mundo invisible e intangible, donde ya no sirven nuestros sentidos ordinarios y, por consiguiente, esta parte del mundo físico está prácticamente inexplorada por la ciencia material. El aire es invisible, pero la ciencia sabe que existe. Por medio de instrumentos apropiados puede medirse la velocidad del viento, por la compresión puede hacerse visible bajo la forma de aire líquido. Sin embargo, ya no es tan fácil hacer algo semejante con el éter. La ciencia material sabe que es necesario para la transmisión de la energía eléctrica con conductores o sin ellos. Se ve obligada así a emitir, como postulado, la existencia de alguna substancia más sutil que la más sutil que conoce, a la que llama éter. Pero no sabe realmente que el éter exista, porque la ingenuidad de los científicos no ha encontrado aún recipiente alguno en el cual se pueda confinar esa substancia. Substancia que, por otra parte, es demasiado inestable para el análisis del Sauri de laboratorio. No puede medirlo, pesarlo ni analizarlo con los aparatos que actualmente tiene a su disposición. Ciertamente los medios de la ciencia moderna son maravillosos. Pero la mejor manera de aprender a conocer los secretos de la naturaleza no es el inventar instrumentos, sino desarrollar al investigador mismo. El hombre tiene dentro de sí mismo facultades que eliminan la distancia y abarcan un radio de acción, muchísimo mayor que el poderoso telescopio o microscopio. Esos sentidos o facultades son los medios de investigación que emplean los ocultistas. Es, por así decirlo, el ábrete sésamo para los buscadores de la verdad. Para el clarividente ejercitado, el éter es tan tangible como los sólidos, líquidos y gases de la región química lo son para el hombre corriente. Aquel ve que las fuerzas vitales que prestan vida a las formas minerales, vegetales, animales y humanas fluyen en ellas por medio de los 4 estados de materia etérica. Los nombres y funciones específicas de esos 4 éteres son los siguientes. 1. Éter químico. Este es, a la vez, positivo y negativo en sus manifestaciones. Las fuerzas que producen la asimilación y excreción trabajan por medio de esta clase de éter. La asimilación es el proceso por el cual los diferentes elementos nutritivos del alimento se incorporan al cuerpo de la planta, del animal o del hombre. Esta operación se produce por intermedio de fuerzas de las que hablaremos más adelante. Trabajan sobre el polo positivo del éter químico y atraen los elementos necesarios, modelándolos en formas apropiadas. Estas fuerzas no obran ciega o mecánicamente, sino en forma selectiva, muy conocida de los hombres de ciencia por sus efectos, realizando así su propósito, que es el crecimiento y mantenimiento del cuerpo. La excreción se efectúa por las fuerzas de la misma índole, pero que obran sobre el polo negativo del éter químico. Por medio de este polo expelen del cuerpo los materiales que encierra el alimento y que no servirán para el uso de aquel, o bien se expelen los que ya han prestado toda su utilidad posible y que, por lo tanto, deben expurgarse del sistema. Estos procesos, como todos los que son independientes de la voluntad, son sabios, selectivos y no mecánicos meramente en su operación, como se puede ver, por ejemplo, en la acción de los riñones, a través de los cuales solo se filtra la orina cuando los órganos gozan de plena salud. Pero se sabe que cuando esos órganos no están sanos, la albúmina se escapa junto con la orina, no habiendo entonces selección debido a esa condición de anormalidad. 2. El éter de vida. Así como el éter químico es el conductor o medio de operación de las fuerzas que tienen por objeto el mantenimiento de la forma individual, así también el éter de vida es el conductor o agente de operación de las fuerzas que tienen por objeto el mantenimiento de la especie, la fuerza de propagación. Como el éter químico, el éter de vida tiene sus polos positivo y negativo. Las fuerzas que trabajan sobre el polo positivo, son las que actúan sobre la hembra durante el periodo de gestación, capacitándola así para el trabajo positivo y activo de crear un nuevo ser. Por otro lado, las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo del éter de vida, capacitan al macho para producir el semen. En la operación de la impregnación del óvulo del animal y del hombre o sobre la simiente de la planta, las fuerzas que laboran sobre el polo positivo del éter de vida producen plantas, animales y seres machos, mientras que las fuerzas que se expresan sobre el polo negativo generan hembras. 3. El éter luminoso.
Este éter es también positivo y negativo, y las fuerzas que obran sobre su polo positivo son las que generan ese calor de la sangre de los animales superiores y del hombre, las que los convierten en fuentes individuales de calor. Las fuerzas que obran sobre el polo negativo del éter luminoso son las que operan a través de los sentidos, manifestándose como funciones pasivas de visión, oído, tacto, olfato, gusto. También son las que construyen y nutren los ojos. En los animales de sangre fría, el polo positivo del éter luminoso es el conductor de las fuerzas que hacen circular la sangre, mientras que las fuerzas negativas tienen la misma función respecto a los ojos, como en el caso de los animales superiores o del hombre. Cuando los ojos no existen, las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo del éter luminoso construyen o nutren otros órganos de sensación. En las plantas, las fuerzas que trabajan sobre el polo positivo del éter luminoso producen la circulación de los jugos vegetales. En invierno, cuando el éter luminoso no está cargado de luz solar como en verano, la savia deja de fluir hasta el estío en que el sol vuelve de nuevo a cargarlo de fuerza. Las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo del éter luminoso depositan la clorófila, la sustancia verde de las plantas, y también los colores de las flores. En una palabra, todos los colores, en cualquier reino de la naturaleza, se depositan mediante la acción del polo negativo del éter luminoso. Por lo tanto, los animales tienen el color más marcado en la espalda y las flores en el lado que mira al sol o a la luz. En las regiones polares de la Tierra donde los rayos del sol son débiles, todos los colores son débiles también, y en algunos casos están tan superficialmente depositados, que en invierno desaparecen y los animales se ponen blancos, como sucede por ejemplo con el armiño. 4. Éter reflector. Indicamos anteriormente que la imagen mental de una casa generada por la mente del arquitecto puede ser recobrada tomándola de la memoria de la naturaleza, aún después de muerto el arquitecto. Todo acontecimiento deja tras sí un recuerdo indeleble en ese éter reflector. Así como los seres gigantescos de la infancia de la Tierra dejaron huellas en el carbón petrificado, así como la marcha de una luz de nieve puede señalarse por los trazos que deja sobre las rocas, así también los pensamientos y todos los actos de los hombres dejan un recuerdo indeleble en la memoria de la naturaleza y en el éter reflector, donde el vidente ejercitado puede leer su historia con una facilidad proporcional a su capacidad y ejercitamiento. El éter reflector tiene este nombre por más de una razón, porque los recuerdos o imágenes que hay en él no son sino reflejos de la memoria de la naturaleza. La memoria real de la naturaleza se encuentra en un reino mucho más elevado. Ningún clarividente desarrollado se pone a contemplar ese éter, porque las imágenes y recuerdos de él son borrosos y vagos comparados con los que se encuentran en el reino superior. Los que leen en este éter son aquellos que no tienen elección, quienes en realidad no saben lo que están leyendo o viendo. Por regla general, los psicómetras y los médiums obtienen sus informaciones de este éter. En determinado grado, el alumno de las escuelas ocultistas, en sus primeros pasos de desenvolvimiento, observa también este éter reflector, pero su instructor le advierte siempre la insuficiencia de este éter, como medio de adquirir informaciones directas y ciertas, a fin de que no se aventure a emitir conclusiones erróneas. Este éter es también el agente por el cual el pensamiento impresiona el cerebro humano. Está íntimamente ligado con la cuarta subdivisión del mundo del pensamiento, que es la más elevada de las 4 subdivisiones contenidas en la región del pensamiento concreto y la patria de la mente humana. Allí se encuentra una visión mucho más clara de la memoria de la naturaleza, que la que existe en el éter reflector. Del libro Concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel.